Ser barbero en Cuba. Descubre todos los detalles sobre los oficios y profesiones que ejercen los cubanos para ganarse la vida y poder seguir adelante. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el día de hoy les estaré compartiendo lo que será el inicio de toda una serie que estaré titulando ¿De qué se vive en Cuba? Donde en cada uno de estos videos contaré con la presencia de un invitado, todos de profesiones diferentes, y ellos van a estar conversando y platicando conmigo sobre cómo desempeñan su profesión en un país como Cuba. Hoy en este primer episodio tendremos la presencia de un barbero, una profesión bastante antigua en mi opinión, así que espero que les guste este video y que lo disfruten y no se pierdan ni un solo segundo. Estamos ahora aquí en la humilde morada de Berserker. Daniel, que es barbero y bueno, es el protagonista de este video en representación de los barberos aquí en Cuba. Primero quiero que te presentes para hacerte una serie de preguntas, porque el video va a estar bastante dinámico, no solo va a ser sentado aquí, ¿ok? Mi nombre es Berserker Daniel, soy barbero a tiempo completo y rapero por inspiración. Ahí van a estar apareciendo las redes sociales del muchachón para que vean su trabajo, tanto en la parte de freestyle, porque es freestyler, y la profesión que acontece en el video del día de hoy. Cuéntame, ¿cómo comenzaste en el mundo de la barbería? Bueno, empecé la vez que fui a una peluquería llamada Carlos Chiala, ubicada en Casablanca, que me llevó un amigo, una amistad mía, y quedé impresionado por la forma en que trabajaban ahí, ya que era muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Ahora, te traigo una pregunta bastante interesante. ¿Esto fue algo que surgió por necesidad o por gusto? A ver, fue una combinación de cosas, ya que en ese tiempo yo estaba saliendo del servicio militar. Mi niña tenía 2 años y decidí no optar por la universidad y ponerme a trabajar. Y en ese mismo tiempo yo empecé a ir a esa peluquería con el amigo mío. Y me empezó a gustar el mundo, me llamó la atención, y como se acoplaba bastante a mi vida cuando trabajaba en un gimnasio, dije, ¿por qué no? Y ahí fue que me picó el bichito. Dándole continuación a esa pregunta, ¿cómo aprendiste a pelar y cómo conseguiste tus primeros clientes? Bueno, aprendí en el curso de este mismo peluquero, Carlos Chiala. Pasé un curso con él de un mes intensivo, tanto práctico como teórico, muy bueno. Y mis primeros clientes los tuve ahí con amistades que iban y etcétera. Sí. Porque siempre lo más difícil para el que empieza en esta profesión es que la gente confíe en ti y entre su cabeza. Hay un dicho aquí en Cuba con el tema de la barbería, es que la gente como que no le gusta darle la cabeza a varios barberos, entonces se casan con un solo barbero. Esa es la frase, cásate con un barbero. Después de esta pequeña introducción voy a estarles compartiendo junto con Daniel algo bastante interesante en el mundo de la barbería, sobre todo en un país como Cuba, que son los medios de trabajo, los utensilios que utiliza para realizar el corte de cabello a sus clientes. Bueno, miren, aquí Daniel nos preparó una mesa de trabajo aesthetic de un barbero y él nos va a estar explicando varias de las cosas que utiliza aquí comúnmente con sus clientes. Primero, la primera pregunta que quiero hacerte, ¿esto es algo que tú fuiste consiguiendo con el tiempo, con el mismo dinero, sabes, que le cobraba a tus clientes? Sí, así mismo. Yo empecé con una máquina la cual actualmente no tengo, sí, que era una Walt Premium, y luego con el tiempo, ¿no? Tuve esta que fue mi segunda máquina, que es una Walt Senior, sí, 5 estrellas. Muy buena para trabajar. La mayoría de las cosas que más tiempo tienen aquí son este barbero y los números. Entonces fui haciéndome poco a poco cada trabajo de cosas como por ejemplo la manta, que es nueva, y los productos. Ya, ok. ¿Y las cosas las consigue con algún barbero que las vende? Puede ser o con un barbero que las venda o gente que se retira también del negocio en Rebolico. Es buscando, siempre buscando. Sí, buscando opciones. Por ejemplo, mi barbero siempre pasa otro barbero por la barbería y le dice, oye, tengo una máquina para vender, y ahí mismo se hace de sus máquinas. Exacto, siempre es buscando cosas y acercarse también a las personas que más experiencia tienen, que casi siempre son los que tienen mejores productos. Ok, entonces cuéntame, porque no todos los barberos hacen peinados. Este apartado aquí. Exacto, aquí yo te lo dividí en 2 secciones, que es sección de corte y trabajo y sección de peinado. Sí. Aquí se usa todo lo que es corte y fade
que es desvanecido en inglés, Sí. que es la máquina, el cepillo, el peine, la cuchilla, los números. Esto es para Sí, el afeitado, el sí. aftershave y las tijeras. Y aquí es la sección de peinado, que es el producto como cera, la Barbasol, que es para afeitar, la mejor laca del mundo, que es cubana, Yo hace rato no veía esa laca, de hecho. la secadora y el rociador. A modo de datos random que no tiene nada que ver con el video, pero bueno, nos encontramos justamente en Habana del Este. Y quería compartirles estas vistas. Bueno, aquí en esta parte lo único que van a ver son edificios. Pero bueno, con el tema de las intensas lluvias, ya en casi todos los lugares donde hay árboles, se pueden dar cuenta que hay árboles talados. Y eso te lo vas a encontrar ahora mismo en varias partes de la ciudad por el clima y la situación climatológica que estuvimos viviendo por acá por La Habana en estos días. De hecho está la costa ahí mismitico. Ahora aquí acabamos de bajar del edificio y en lo que vamos de camino a casa de un cliente, porque sí, Daniel es un barbero que va a domicilio, ¿saben? Va directamente a casa de las personas Voy a su casa. para hacerle el servicio. Vamos a hablar un poco de un tema bastante cuestionable, que es el precio del pelado, o en este caso corte de cabello en Cuba. Cuéntame, habla un poco sobre eso, porque tengo entendido que es en diferentes zonas, en dependencia del lugar. Exactamente, yo como estaba diciendo, trabajo a domicilio, en tu casa, ponerte lindo. Muy importante ese detalle. Actualmente los cortes mínimos están en 500, te puedes encontrar obviamente muchos principiantes que corten un poco menos de precio, pero a ver, 500, ¿qué incluye? Porque bueno, sé que con barba, por ejemplo, es más precio. exactamente, el corte 500 incluye normal de, siéntate, un desvanecido normal. Sí. En mi caso particular, que trabajo a domicilio, el 500 yo lo incluyo todo, barba, ceja, el corte, más Sí. el domicilio. Por mi casa está en 300 pesos, pero tú tienes que ir a la barbería. En La Habana es donde siento que el corte de cabello está más caro. Porque Sí. vas a una de estas barberías por Centro Habana y te pueden cobrar hasta 800 pesos. No, muy claro, fácil. y también el servicio es muy diferente porque por lo menos en los salones también es un poco más caro. Incluyen lavado y todo eso. Incluyen lavado de cabeza, productos, etcétera, etcétera. Sí. Todo depende. Ese es el apellido de nuestro Claro, queridísimo pero bueno, amigo. estándar 500 pesos. Exacto, está en 500 pesos. Ok, bueno, ahora vamos a casa de un cliente y vamos a continuar con este video. Y de aquí vamos a visitar a otros clientes. Esto es un día con un barbero en Cuba. De aquí vamos a visitar otros clientes que se encuentran en La Habana. Ya estamos aquí en casa del cliente de Daniel y vamos a ir conversando con él mientras él hace su trabajo de cosas bastante interesantes relacionadas con el tema. Por ejemplo, la moda y de los diferentes cortes de cabello que hay ahora en tendencia en Cuba. Súper importante. Bueno, actualmente se divide en los estilos de la persona, de lo que consuman más, por así decirlo. Sí. Ya que, no sé, puedes encontrarte lo mismo un friki con un machimbrado repartero o un mule con, no sé, con un corte de rasta. Todo Sí. depende de lo que consuma la persona y el estilo. Exacto. Entonces, de ahí podemos sacar actualmente los cortes de cabello que más se están usando en Cuba. Sería el mule, que es un corte de los años 70, Ajá. lo que he variado con el corte fade y degradado. Sí. Está el pumper, que es este que vamos a hacer, que sería el fade aquí abajo. Se pueden usar tanto largos como cortos y todo lo demás arriba. Explica eso porque la gente dice es machimbrado. Eso nada más lo conoce el cubano. Exacto, el machimbrado viene siendo el degradado o fade, que es como se dice en inglés, que es el desvanecido. Entonces eso la mayoría de todos los cortes masculinos lo usan. Claro. Lo que viene cambiando sería el corte de el tope de la cabeza o la parte de atrás. Ok. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un pompe con desvanecido corto y la barba. Empezamos con un cero en la parte inferior de la cabeza, no muy alto por el hecho de que
Este corte lleva mucho desvanecido y muchas líneas, así que se hace lo más bajito posible para después en las divisiones no se afecte con el tema de borrar las líneas. No, retomando el tema de los cortes de tendencia en Cuba, hay uno que se hace mucho la gente, que es completo bajito arriba y con una moña atrás. ¿Eso tiene un nombre o algo? Ese vendría siendo el mullet clásico, lo que actualmente muchos barberos o estilistas lo hacen dependiendo del conocimiento que tengan del corte. Sí. Ya que ese corte, los que he visto yo en la calle, al estilo estético no me gustan. A mí particularmente no me gusta. A mí tampoco me llama la porque atención. lo hacen muy radical en el sentido de que se nota demasiado la diferencia entre top superior y el top de inferior. Yo lo llamaría como el pelado de los reparteros. Porque verdaderamente siempre veo a alguien que le gusta esa música, esa onda, con ese corte de cabello. Ahí viene a lo que dije, que lo que consuma la persona, etcétera, etcétera. Exactamente. Porque te puedes encontrar el mismo que tiene Peso Pluma, estéticamente no está mal. Sí. Pero no es como el mullet clásico del año 70. Eso se fue cambiando dependiendo del estilo. Entonces, los que más se usarían aquí en Cuba sería el machimbrado, que ya explicaste cuál es. El machimbrado, el pompet y el mullet. Ya. Actualmente en Cuba son los cortes más. Y el dominicano, que no puede faltar, que actualmente... Ese es el clásico. Ese es el clásico, que no falla. Que viene siendo el dominicano. El dominicano viene siendo en la parte izquierda y derecha un desvanecido corto, y en la parte trasera otro desvanecido corto actualmente se está usando con todo el pelo largo. Sí. Pero muchos barberos no saben el tema de usar las tijeras. Eso es algo que, compañero barbero, si me miras, aprende a usar las tijeras, que eso es importante. Sí, hay cierta y determinada gente ahí que dicen ser una cosa y después por eso hay que escoger bien a tu barbero. Por eso tienes que saber con quién te casas. Entonces nada, actualmente se está usando con el cabello largo, como lo tengo yo, rizo mayormente. Sí, eso me gustaría hablar un poco sobre eso. Que aquí en Cuba ya mucha gente se está dejando los rizos. El afro. Exacto, el afro. Algo que antes no se veía, porque antes todo el mundo se pelaba bajito. Exactamente. Y ahora todo el mundo tiene sus rizos y echa sus productos y toda la cuestión. Eso también va dependiendo de cómo la moda va escalando. En el 2023 el mullet cogió un auge tremendo. Sí. Lo que actualmente en Cuba hay dos tipos de mullet, que es el reparterito, que es el que se hace rulay. Sí. Y el otro que es el que se hace Peso Pluma. Yeah. Y yo tengo uno, si cuando visiten mi perfil, se llama Barbería Midgar. Llevamos la belleza hasta la comodidad de tu casa, mi eslogan particular. Que hice uno a 3, he hecho 3 hasta ahora. Uno con un muchacho que tenía el pelo largo por la cintura, sí, y otros que lo tenían más corto. Y todo se trata del corte estilo particular del barbero que te lo da. Ese es uno que se está usando mucho actualmente y tiene mucho auge. El dominicano con el pelo largo y el pompe, que es este que estoy haciendo. Que sería dominicano o el pelo largo arriba. Y bueno, familia, así que el corte bautizado como el machimbrado en Cuba y el pompet mundialmente. Bueno, luego de retirarnos del hogar de un cliente satisfecho, algo que quería comentar junto con Daniel en este video es cómo tú, siendo un barbero que va a domicilio, le hace para moverse a los lugares. Bueno, actualmente la mayoría de mis clientes son de aquí mismo de Habana del Este, Cojimal, pero la otra gran parte es de Habana Vieja, Vedado. Sí. Entonces todos sabemos que el transporte está complicado. Malísimo. Y yo tengo una bicicleta que se llama Rocinante, sí, mi fiel corcel, y actualmente está en terapia intensiva por estas rodas. Y eso cuesta un dineral, ojo, también arreglarla. Entonces nada, mi opción 2 es mi querida patineta, se llama Samejada.
¿Por qué semejada? Porque es la espada de Kisame, un personaje de Naruto. Okay. Y bueno, es lo mismo. Literal, yo ando con ella aquí atrás y la saco como para nada más que llegue montarme. ¿Y con esa patineta a qué distancias te mueves en La Habana? Bueno, la mayoría de las veces me muevo bastantes largas distancias. Por ejemplo, pueden calcular desde... Vaya, te ahorras una cola para la guagua. Sobre todo eso, y también me ahorro el tiempo de esperarla. Okay. De hecho, yo he hecho tramos de que he salido de mi casa para casa de un cliente mío y he hecho el mismo tiempo de esperando una guagua. Por Dios. Así que, personas que andan en guagua, si puedes echarte aunque sea un par de patines, vas a acordarte de mí. Sí, ¿cuánto costaron un par de patines, una patineta ahora en Cuba? Esta guagua en específico, este bus, es una que mueve vehículos como motos y bicicletas hacia el otro lado de la ciudad, después del puente. Ay, vamos que nos fuimos. Llegamos a La Habana. Coño, pero qué lleno. Ahorita no estaba así. Y ya después sí sigue funcionando. Aquí estamos con el otro cliente. Cuéntame qué le vas a hacer. Bueno, ya que lo he mencionado tanto, lo más que me cae, voy a hacerle el cubanamente nombrado en Magua, que es el mule, que es toda la parte lateral de la cabeza rapada con el degradado y todo lo demás ¿sabes? Con el pelo alto. Aquí lo primero que hacemos es el cero en toda la parte lateral de la cabeza y ahí vamos subiendo hasta llegar al tope del cabello. Con este corte lo primero que hay que hacer es una división, que esto se lo recomiendo a todos los barberos que lo hagan. Todo corte tienen que empezar con una división. Si no lo haces por, no sé, o no sabes o no te gusta, te lo recomiendo al menos para clientes que tengas nuevos y cosas así, para que evites errores. Vamos a hablar ahora de los términos que estábamos conversando antes de venir para acá. Okay. Terminología de barbero en Cuba. Bueno, terminología de barbero en Cuba. La máquina, muchos le ponen nombres, no sé, la tranca, la tanque, Sí. la rasuradora, etcétera, etcétera. A los números le dicen el número 1, 2, rasurador, etcétera, etcétera. También está la llamada definición de los barberos, dependiendo de la calidad de corte que hagan, como por ejemplo la que todos saben que es Mata 7, Sí. que ese tipo está escachado. Está el cucarachero, que el cucarachero siempre te deja la cabeza de hueco. Está el carnicero, que es el que te corta el pelo mal. Conozco muchos actualmente. Sí, tú mismo que ves este video, puede ser que seas un carnicero. Que son los que en el tema de la tijera, tú le dices, córtame las puntas y te dejan Y capo. te dejan capo. Que eso también pasa con muchas mujeres también. Sí, el tema de los peluqueros. El tema de los peluqueros, claro. Y están los que, como dicen, no, este barbero nada más sabe pelar bien negro, sabe pelar bien blanco. Eso también es dependiendo del público que tenga cada barbero, ya que en Cuba no hay color definido. Exacto. ¿Y qué significa Fígaro? Fígaro. Eso viene de un término italiano que se le daba al utensilio de la navaja, porque casi siempre lo adoptaron el nombre porque los barberos tenían también los cortes estos de los bigotes mostachos. Sí.
y la mayoría de las personas lo tenían como temas europeos de italianos y cosas así. Y bueno, ahí salió el término Fígaro, porque casi todos los barberos en los años 50, 60 tenían mostacho. Sí. Eso era como un prototipo, por así decirlo. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Un video bastante dinámico, interesante, donde conocieron cómo se desenvuelve la profesión de ser barbero en Cuba de la mano de Berserker. Daniel Berserker, Barbería Midgar, ahí la vamos a dejar por aquí. En la parte de la descripción van a encontrar todos los detalles para que sigan su trabajo, todo lo que quieran saber sobre él. Ahí va a estar todas sus redes sociales, su Instagram, todo lo relacionado. Así que cuéntame, ¿qué te pareció la experiencia? Me encantó. De hecho, me gustó porque hacía muchas cosas hacía mucho tiempo que no explicaba los términos y tal, porque uno está acostumbrado... Sí, como que no tienes esa costumbre de estar repitiendo eso todos los días. las cosas, claro. Y me encantó. Así, el que quiera aprender también a cómo se desarrolla este arte, puede tener, aunque sea aquí, un poquitico de conocimiento. Va a ser visitación con la V. Yo de momento me despido junto con Daniel, invitándolos a que comenten ahí abajo qué otras profesiones les gustaría ver en esta serie que estamos construyendo con el primer episodio. No olvides dejar tu like y suscribirte y compartir el video con un amigo. Recuerda que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.